Podemos abrir nuestras Biblias y ir a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y vamos a leer los primeros versículos. Lucas 16 dice así. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuenta de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuántos debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Señor, en este momento te pedimos ayuda para poder entender bien cuál es la enseñanza que tienes para nuestras vidas en estas palabras. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, Señor, para entender bien qué quieres decirnos y para poder aplicarlo en nuestra vida. Igualmente te pedimos por nuestros más pequeños, Señor, para que también tu palabra pues sea enseñada a ellos, que puedan atesorarla en sus corazones y puedan crecer aferrados a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo último que se convierte de un creyente? O dicen. ¿Alguien lo sabe? El bolsillo. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? Todos, ¿no? Bueno, este es un dicho popular en nuestras iglesias. ¿Y a qué hace referencia? Pues a que muchas veces lo que más nos cuesta a la hora de seguir al Señor, ¿no?, tiene que ver con el área económica. Como sabéis, llevamos semanas hablando sobre la Biblia y sobre lo que tiene que decir en cuanto al liderazgo en la Iglesia. Y hemos hablado de ancianos, diáconos, requisitos, membresía, etcétera, etcétera. Hemos estado hablando de muchas cosas. ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, pues como sabéis, en la semana que viene tenemos asamblea de iglesia, tenemos renovación del consejo, entonces queremos que estemos influenciados lo máximo posible por lo que la Biblia dice al respecto. Pero si pensamos en la reunión del sábado que viene, también tenemos que tener en cuenta que hay algo que hacemos año tras año, pero que necesitamos que la Biblia nos informe en cuanto a ello también, ¿verdad? Ya sabéis, obviamente, a lo que me refiero. Estamos hablando de Lucas 16, estamos hablando de la cuestión del dinero. Es cierto que año tras año, como iglesia, como asamblea, pues digamos que tenemos un apartado donde nos dedicamos a pensar, bueno, cómo queremos invertir los recursos que tenemos como iglesia. Y la pregunta que nos tendríamos que ir haciendo todos los miembros de esta iglesia es si Jesús aprobaría nuestro presupuesto para el año 2024. ¿Estaría Jesús de acuerdo en la forma en la que estamos invirtiendo lo que Él nos ha dado como iglesia? Por otro lado, cada uno de los que estamos aquí en esta sala nos tenemos que preguntar si Jesús aprobaría la forma en la que cada uno de nosotros está administrando, está invirtiendo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Estoy siendo fiel al Señor con lo que Él me ha dado? Bueno, para tratar de responder esas preguntas vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 16, donde Jesús explica una de las parábolas
más misteriosas, ¿verdad? Yo no sé si al leer esta parábola te queda, ya tengo claro lo que el Señor quiere enseñar, no hace falta que nadie me la explique. No es mi caso. Siempre la he leído, pero me queda cierta duda. Bueno, ¿esto qué está diciendo? ¿Está aquí alabando a alguien que está estafando a su jefe? ¿Es lo que el Señor quiere de nosotros? Ya veremos que no, ¿verdad? Pero lo que vemos en Lucas 16, en estos capítulos, es que Jesús está explicando varias parábolas con la intención de corregir algunas actitudes negativas que especialmente venían de parte de los fariseos y que fácilmente podían contagiarse a sus discípulos. En el capítulo 15 encontramos las famosas parábolas, ¿verdad? Que son 3 juntas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo, o como nos dijo Abel hace un tiempo, los 2 hijos perdidos, ¿verdad? O lo que llamamos como el hijo pródigo. Y allí Jesús está corrigiendo a los fariseos que no se alegraban de que la gente se convirtiera a Dios, que más bien les molestaba que quizá los pobres, los desgraciados, los que estaban lejos del Señor se arrepintieran y vinieran al Padre. Eso les molestaba. Entonces Jesús, con estas 3 parábolas, intenta demostrarles que a Dios le alegra que el pecador venga a Él. Dios hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y eso lo tenían que entender los fariseos, pero sobre todo quería que lo entendieran sus discípulos. Pero el capítulo 16 sigue Jesús explicando unas parábolas y esta vez se centra en una actitud que tiene más que ver con la cuestión de las riquezas, del dinero, de los bienes terrenales. Lo que Jesús enseña a sus discípulos es radicalmente distinto a lo que concebían, en ese caso, los fariseos o la población en general, quienes de alguna manera confiaban en las riquezas como una señal de que Dios estaba contento con ellos. Si alguien tenía dinero, es que ese le está bendiciendo el Señor y ese es el que Dios ama. Perdonad que me abroche aquí el botón. Ellos interpretaban el dinero, las riquezas, como algo que Dios daba para señalar a su pueblo favorito. Y fijaos cómo era esto, que cuando Jesús tiene el encuentro, ¿verdad?, con el joven rico, que le viene y dice, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice lo que le dice. El joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué les dice Jesús? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que meter a un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso lo sabemos. Pero la respuesta que tienen, ¿cómo reaccionan a esto los discípulos? Se asombran, ¿verdad? Mateo 19:25. Escuchan esto de Jesús y dicen, al oír esto los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, si los ricos no se salvan, ¿quién puede salvarse? O sea, no les entraba en la cabeza que eso pudiera ser así. Había esta concepción de que las riquezas eran señal del favor divino. Sin embargo, lo que Jesús enseña con la parábola del mayordomo infiel, del mayordomo astuto, como queramos llamarla, es que los creyentes, los discípulos de Jesús, no debemos aferrarnos a los bienes materiales, sino que estamos llamados a invertir nuestros recursos con astucia, teniendo en cuenta la perspectiva eterna. Y vamos primero a ver la explicación de la parábola. Y luego ya vemos las enseñanzas que Jesús asocia a esta parábola. Lucas 16:1, volvemos a leer, dice, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Jesús nos presenta esta historia ficticia sobre un mayordomo, pues que la verdad no está haciendo muy bien su trabajo.
y que está malgastando, que está derrochando los bienes de su jefe, del dueño de las cosas. Esta mala administración llega a los oídos del dueño, quien decide, pues dice, bueno, tú ya no puedes ser más mayordomo porque estás haciendo un desastre, no me sale a cuenta. Y entonces le pide cuentas. Claro, este mayordomo se asusta, ¿no? Primero, pues, si me echan de aquí, yo no quiero pasarme la vida ahí haciendo trabajo físico y cansándome, y mucho menos ir a la plaza a pedir dinero. O sea, ¿qué voy a hacer? Tenemos aquí a una persona que, por un lado, es mal administrador, hace mal su trabajo, pero es que además no está dispuesta a esforzarse por ganar el dinero y tampoco está dispuesta a rebajar su orgullo y pedir a los demás. Una joya, ¿verdad? Pero algo tendrá que hacer, porque está a punto de quedarse sin trabajo. Seguimos en el versículo 4, dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Parece que estaban en el Black Friday o algo así, que habían rebajas especiales y era el momento de aprovecharla, ¿no? Y pasado este momento de pánico, el mayordomo pues ya tiene un plan para salir adelante. Como el dueño es rico y tiene muchos deudores, lo que iba a hacer es irle llamando a los deudores poco a poco y perdonándoles parte de su deuda. A ti te perdono una parte, a ti otra parte, a ti otra parte, a ti otra parte. Con el jefe ya había quedado mal, ¿verdad? Porque era un mal administrador, lo iban a echar, pero ¿con quién estaba quedando bien? Oye, con todos los demás. Mira qué majo este que me está rebajando la factura casi al 50% en algunos casos. Parece ser que era relativamente normal en esa época que hubiera también cierta fluctuación en cuanto al precio de las cosas, el valor de los bienes, ya que pues, en muchos casos dependían de la calidad de las cosechas, de si el año había ido bien y mal. Entonces, esto de cambiar la factura no era algo súper extraño en esa época. También podía ser que lo normal, los ricos, como sabéis, nunca tienen suficiente, entonces siempre quieren un poco más y en este caso cargaran con intereses elevados las deudas que tenían otros, aunque la ley de Dios no lo permitía, pero bueno, ellos interpretaban que eso es solo para los más pobres, al resto sí que se le puede sacar un poco de interés, ¿no? Entonces puede ser que una práctica también fuera que lo que estaba aquí haciendo el mayordomo simplemente era rebajar los intereses, o sea, la deuda, el capital, digamos, eso sí que lo debían, pero él rebajaba los intereses. No sabemos exactamente lo que es, lo que sí que vemos es que hace perdona estas partes de la deuda como su plan para lo que venga después. Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa también. Estas cifras que se están manejando, como ya podéis imaginar, 100 barriles de aceite no era una tontería, ¿verdad? Si hoy en día ya nos imaginamos que 100 barriles de aceite deben tener su coste, ¿no? Si ya no sé cuánto está el litro de aceite de oliva, mejor no lo pensamos, ¿verdad? Imaginaos 100 barriles de aceite, o sea, aquí estamos hablando de que se estaban manejando grandes cuentas. Estos perdones que iba haciendo este mayordomo infiel o mayordomo astuto no eran, bueno, te perdono 20 euros y ya está. No, eran cosas grandes, eran salarios que quizá eran de años para una persona normal y corriente. Entonces os podéis imaginar que perdonando tanto dinero a tantas personas, pues este mayordomo, de pasar el ser el mayordomo más penoso de su ciudad, pasó a ser casi el rey de la ciudad, ¿no? La gente, digo, mira, qué buena gente este que me ha perdonado esto, me ha perdonado lo otro. Se estaba ganando el favor de un montón de personas. El versículo 8 dice que el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Ahora, no podemos saber seguro si este Señor que elogia se está refiriendo al Señor Jesús o si se está refiriendo al dueño.
de la parábola. No se nos dice, tampoco es lo más importante. A algunos no les cuadra que Jesús esté elogiando a alguien que está estafando a su propio jefe. No tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces nosotros pues vamos y hacemos lo mismo, ¿no? Algunos van por allí. Otros dicen que lo que Jesús está haciendo no es elogiar el hecho de que ha estado estafando a su jefe, sino que lo importante es que ha actuado con astucia. Ha estado pensando en el futuro. Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, nos damos cuenta que eso es lo que Jesús está tratando de enseñar. Así que, por favor, nadie se vaya esta mañana pensando que, bueno, pues si robamos un poco por ahí, otro por ahí, si es para la gloria de Dios, todo vale. No, no, no. Jesús no aprueba estas cosas, ¿de acuerdo? Lo que Jesús está enseñando es que tenemos que invertir nuestros bienes pensando en lo eterno. Jesús nos enseña, entonces, a usar nuestros recursos de una forma determinada. Y hasta aquí, digamos, versículo 8 es donde llega la parábola. A partir de la segunda mitad del 8 y el 9 ya vemos la enseñanza que Jesús hace sobre esta parábola. Dice el resto del versículo 8, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Lo primero que Jesús está enseñando es que los creyentes debemos usar nuestros recursos de una forma sabia, podríamos decir aquí con astucia, pensando no en el aquí y el ahora, sino pensando en la eternidad. Jesús hace esta comparación y dice que los hijos de este siglo, es decir, los que no son sus discípulos, podríamos decir, los que no son creyentes, en general son más astutos que los hijos de la luz, es decir, que los creyentes, sobre todo a la hora de moverse por el mundo, de ganarse la vida, de sacar rendimiento a las cosas. Otra interpretación posible de estas palabras es que los hijos de este mundo son más hábiles a la hora de manejarse con las cuestiones terrenales que los hijos de la luz a la hora de manejarse con las cuestiones espirituales. Podrían ser ambas cosas de las que se están hablando. Pero no vale la pena dar muchas vueltas a esta frase, pero sí que vale la pena entender lo que está diciendo Jesús en el versículo 9. Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo eso, que consigamos riquezas injustas, que vayamos por ahí aprovechando ciertos tipos de estafas fáciles para entonces hacernos amigos y que luego pues, nos sacar algún rendimiento de ellos. Por favor, que nadie piense esto, no estamos diciendo estas cosas, ¿vale? En primer lugar, tenemos que entender esta expresión que leemos aquí de riquezas injustas. Riquezas injustas, claro, así de primera nos suena un poco mal, ¿verdad? Pero no es que se esté refiriendo en este caso a dinero que ha sido obtenido de una forma fraudulenta. La Biblia textual, por ejemplo, traduce esto de una forma más literal. Dice, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia. Mamón, ¿qué es esto de mamón? Porque aquí lo usamos como un insulto y nos suena mal, ¿verdad? Pero esa es la palabra que se usa en griego y es lo que nosotros traducimos por riquezas, por bienes. Claro, espero que nadie se ofenda, no voy a insistir por ahí, pero el mamón de injusticia es un modismo, es como una expresión que se refiere a lo que la gente tenía. En este caso podría ser el dinero, podría ser las posesiones, los terrenos, etcétera, etcétera. En nuestro caso, pues hablamos también de dinero, de piso, de coche, etcétera, etcétera. Ahora, no necesariamente se ha ganado de forma injusta, ¿vale? Es como para hacer una diferencia con lo espiritual, pues aquí habla de las riquezas injustas, pero no son ganadas fraudulentamente, necesariamente. Bueno, nos preguntamos, ¿qué está diciendo Jesús con esto, no? Ganaos amigos por medio de las riquezas terrenales, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas.
Está diciendo, usad los recursos que tenéis en esta tierra e invertidlos de tal manera que os sirvan para la eternidad. En el caso de la parábola teníamos un mayordomo que antes de ser despedido usa lo que tiene en ese momento, lo que puede hacer para asegurarse un futuro mejor. En nuestro caso, Jesús nos llama a usar nuestro dinero, nuestras posesiones, lo que tenemos aquí materialmente, de tal forma que sean una inversión, no para tener una buena jubilación o un buen retiro, sino para lo eterno, para lo que no se acaba nunca. Y la verdad es que es un contraste, ¿verdad?, con lo que percibimos de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Vivimos en momentos donde quizá nos cuesta pensar a largo plazo. Buscamos soluciones rápidas sin pensar en las consecuencias. Y esto además avanza de forma muy rápida. ¿Os acordáis? La mayoría de vosotros existíais cuando se inventó Internet, ¿verdad? ¿Os acordabais lo lento que iba eso? ¿Cuánto te tenías que estar para que se cargara una sola página? Ahora, a la que tarda 0,3 segundos, ya estás, que no me va bien Internet, ¿no? Estamos en un momento histórico donde todo tiene que ser para allá, rápido. Están de moda estos negocios, ¿no? Pide 3.000 euros y a los 5 minutos los tienes en la cuenta. ¡Ah, qué bien! En 5 minutos tengo 3.000 euros, ¿no? Ahora, de aquí a unos meses vas a tener que devolver muchísimo más. Pero estamos concentrados en lo que quiero de aquí 5 minutos. No solo es en el dinero, obviamente. ¿Cuántas familias empiezan a usar, por ejemplo, el móvil desde los 2 años para que el niño no me llore mientras voy a la guardería, para que el niño coma y no se me moleste, para que el niño me deje hablar tranquilo con mis amigos? Claro, quizá te deja tranquilo un par de horas, pero a largo plazo, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo a alguien que no podrá concentrarse bien, que será adicto al entretenimiento, a las pantallas, etcétera, etcétera. Pensamos muy a corto plazo, ¿no? De, bueno, esto quiero solucionarlo ahora, pero fallamos a la hora de pensar a largo plazo. Ahora, quizá me diréis que sí, que no todo el mundo es así, ¿verdad? No todo el mundo piensa a corto plazo. Y si nos ponemos a pensar, pues es verdad, hay gente que hace inversiones a largo plazo, hay gente que tiene planes de pensiones, hay otros que apuran el champú hasta la última gota y lo van rellenando de agua, ¿verdad?, porque quieren aprovechar bien todo, ¿no? Bueno, por las risas entiendo que sí. Hay otros que invierten en posesiones, invierten en propiedades. ¿Para qué? Pues para el futuro, ¿vale? No todo el mundo piensa de esta manera. Sin embargo, bueno, incluso hay gente que piensa mucho más y ya tienen comprados sus búnkers por si hay una guerra de armas nucleares, y hay incluso algunos que se han comprado un terreno en la Luna por si acaso, por si la Tierra va muy mal. Claro, ¿esta gente está pensando en el futuro? Bueno, está pensando en el futuro, lo que pasa es que están pensando en un futuro a muy corto plazo, ¿verdad? Están pensando en algo que solo van a poder disfrutar, si es que lo llegan a disfrutar, ¿cuánto? 80, 90, 100 años. ¿Qué es eso en comparación con la eternidad? No es nada, ¿verdad? Es invertir a muy corto plazo. Fijaos que Jesús dice, ganaos amigos por medio de las riquezas terrenales para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. O sea, va a llegar el momento donde toda esta riqueza terrenal faltará, porque dice, cuando falten, ¿verdad? Al final todos nos morimos, y cuando nos muramos, ¿de qué nos sirve toda esta riqueza terrenal? Para nada. Tenéis el ejemplo, ¿verdad? Los egipcios que se llevaban ahí, se metían en el sarcófago un montón de oro para su viaje y para que no les faltara nada en el más allá. ¿Es así como funciona? Para nada, ¿verdad? Todo lo que acumulamos en esta tierra no nos va a servir en las moradas eternas. Esto nos recuerda, ¿verdad?, otra parábola muy famosa de Jesús,
La del hombre rico y los graneros, un hombre que se fue haciendo rico, que fue acumulando riquezas. Ay, es que no me caben, voy a derrumbar los graneros, voy a hacerlos nuevos, voy a poder acumular más. Y cuando ya lo tenía todo bien preparado, cuando ya estaba, ahora me puedo sentar y estar tranquilo, ¿qué le dice? ¿Qué dice la parábola? Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Jesús también había dicho justo antes, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿Qué está diciendo Jesús con todo esto? Pues que todo lo material que tenemos en esta tierra es temporal, tiene fecha de caducidad, es limitado. Jesús nos está diciendo que es de necios concentrarse en acumular mucho en esta tierra porque llegará el día que ya no nos servirá para nada. Jesús nos está enseñando que estas riquezas terrenales deben ser invertidas en lo que perdura para la eternidad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, a nivel particular, estas enseñanzas de Jesús nos llevan, por un lado, a evaluar el uso que estamos haciendo de los bienes materiales que tenemos. Somos una iglesia diversa, aquí hay personas que no tienen prácticamente nada, hay personas que tienen mucho. Y Jesús no está diciendo, por ejemplo, que esté mal tener un plan de pensiones, que esté mal pedir una hipoteca para comprar un piso o incluso que esté mal pues tener una segunda residencia o cosas de este estilo. Jesús no está diciendo tampoco que no puedes gastarte el dinero en vacaciones, ni en hacer viajes, ni cosas de estas. Eso no es lo que está diciendo Jesús. No obstante, lo que Jesús sí que está diciendo es que estas palabras tienen que generar en nosotros un cierto autoexamen de cómo estamos invirtiendo lo que Él nos está dando, cómo estamos llenando aquí nuestros graneros. ¿Estamos acumulando simplemente por acumular o estamos invirtiendo a largo plazo en el reino de Dios? Como digo, por ejemplo, no está mal hacer viajes, ir de vacaciones, para nada. Pero si al final de año calculo y veo que lo que estoy invirtiendo en mi ocio personal, en hacer viajes, en gastarlo en cosas secundarias, es parecido o es lo mismo que estoy invirtiendo en el reino de Dios, en apoyar a mi iglesia local, en apoyar a misioneros, en apoyar incluso a hermanos en la fe que tienen ciertas necesidades. Si estas dos cosas se parecen mucho, pues quizá tenemos un problema. ¿De qué le sirve al Señor que tengas un piso tan majo, tan grande, tan bonito, tan limpio, si nunca invitas a nadie a comer? ¿Verdad? ¿De qué le sirve al Señor un coche tan grande si nunca llevo a nadie a ningún sitio? ¿De qué le sirve al Señor que tengamos una segunda residencia si tenemos quizá hermanos que no llegan a final de mes? Obviamente, dicho, no está mal tener segunda residencia los que puedan, pero si eso te impide ser generoso con tus hermanos en la fe o con el Señor, entonces sí que es un problema. Igualmente, también como iglesia, tenemos que ver si estamos invirtiendo los bienes terrenales con una perspectiva eterna. Preguntábamos al principio, ¿creéis o creemos que Jesús aprobaría nuestro presupuesto de iglesia? ¿Ahí la respuesta? Yo no la sé, porque no me la ha dicho, ¿verdad? Pero sí que tenemos que pensar juntos como iglesia si quizá estamos siendo todo lo generosos que podríamos ser a la hora de invertir en cuestiones eternas. Hace poco estuve en una reunión de pastores de la FIEDE y pues en la regional de Cataluña hemos empezado una dinámica donde dos iglesias un poco presentan su estado actual, pues cómo van de miembros, qué están haciendo, etcétera, etcétera, con la idea de conocernos mejor y, de ayudarnos mutuamente, de aprender de lo bueno y obviamente de aprender de las cosas malas también.
Y tengo que deciros que hay una iglesia que tenemos relativamente cerca que me llamó mucho la atención, porque es una iglesia de 39 miembros. ¿Alguien sabe cuántos miembros somos aquí? Nadie lo sabe, ni el Señor lo sabe. No, sí que lo sabe. Estamos ahí sobre los 100, sobre 100 miembros, ¿de acuerdo? Esta iglesia tiene 39 miembros. Ahora, ¿sabéis qué presupuesto tiene esa iglesia? Un poquito más grande que el nuestro. Eso, menos del doble que nosotros. Ellos invierten el 10%, además de ese presupuesto, siendo tan pocos, invierten el 10% en obra misionera. Y no es que hagan trampa, no es que Amancio Ortega vaya a esa iglesia o tengan algún jugador del Barça que da ahí el diezmo. No, son gente normal como nosotros, ¿vale? Es gente normal como nosotros, pero han entendido como iglesia el privilegio que supone invertir en lo eterno. Ahora, que quede claro que no explico esto para que aquí nos sintamos culpables, ni para criticarnos, ni nada por el estilo, ¿no? O para que durante un tiempo tú te sientas culpable, ofrendes un poco más y ya cuando se te pase, pues ya dejes de ofrendar más. No se trata de generar culpabilidad. Más bien lo que he querido compartir esto como un ejemplo de lo que puede significar para una iglesia el ser responsable con el llamado que Jesús nos hace a invertir, no tanto en el aquí y el ahora, sino en lo eterno. Y como digo, la semana que viene, pues como iglesia nos reunimos, tenemos que decidir cómo queremos invertir nuestros recursos durante este 2024 y quizá sería bueno que cada uno de nosotros estemos orando esta semana pensando, Señor, guíanos a tomar decisiones sabias. Insisto, no estoy tratando aquí de hacerlos sentir culpables ni nada, sino que más bien creo que es mi obligación como pastor de esta iglesia el llamar a la reflexión, tanto comunitaria como iglesia, pero también personal. Tenemos que pensar, ¿estamos invirtiendo en lo eterno? ¿Estás tú o tu familia administrando correctamente, de forma astuta, los bienes terrenales que Dios os ha dado? Pablo habla a los corintios sobre las ofrendas, sobre la ayuda económica a los hermanos y dice lo siguiente, en 2 Corintios 9, del 6 en adelante, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver que a la hora de colaborar con nuestros bienes en el crecimiento de la obra de Dios o el cuidado de otros hermanos en la fe, nuestra actitud no debe ser la de dar, pues lo doy porque me están obligando, porque me lo dice. Nuestra actitud no debe ser la de obligación. Y que, por favor, si nos visitas en esta mañana, te ha tocado el día que hablamos del dinero, que hablamos muy poco, pero hoy te ha tocado, así que lo siento, o quizá el Señor ha querido que vengas hoy por alguna cosa, no lo sabemos, ¿verdad? Pero que quede claro para todo el mundo que nadie está obligado a dar ni un solo euro, ni a esta iglesia ni a ninguna iglesia, ¿vale? Eso que quede por claro, no como predican otras iglesias, ¿verdad? O lo que sea que son. No estamos obligados a dar ni un euro, ni un céntimo a esta iglesia, y muchísimo menos si viene de visita, por supuesto. Dios no quiere que le ofrendemos de nuestros bienes como con una actitud de pérdida, ¿no? Como de, es que me duele en el alma darte esto, Señor. Eso no es lo que el Señor quiere. Más bien Dios quiere que contribuyas a su obra desde la libertad, desde que nadie te está obligando a ello, desde lo que tú mismo, sin la obligación, sin la vigilancia de nadie necesariamente, estás dispuesto a dedicar de forma especial a Dios. O sea, que las ofrendas del pueblo de Dios
son libres. Aún así, no podemos ignorar todo lo que Jesús enseña respecto a esta cuestión, y yo no te voy a engañar diciéndote que a Dios no le importa lo que ofrendas. A Dios le importa lo que ofrendas. A Dios le importa lo que tú contribuyes a su obra. Pero más que el importe que das al Señor, lo que al Señor le importa es cómo lo das, cuál es tu actitud a la hora de ofrendarle. Tenemos el ejemplo de ¿qué? De la viuda pobre, ¿verdad? Estaban ahí los fariseos que amaban la riqueza, les encantaba el oro. Veían oro y ya le brillaban los ojos. Y iban allí y también sabéis que les gustaba mucho a los fariseos la admiración de los demás. Entonces daban sus ofrendas. Luego, mira, qué generoso soy. Y en cambio Jesús está viendo eso y está viendo a que una viuda pobre que da prácticamente nada, pero dio lo que era para su sustento. Y Dios alaba la ofrenda ¿de quién? De la viuda pobre. Al Señor no le importa tanto el importe que estamos ofrendando para su obra, sino que al Señor le importa qué actitud tenemos hacia Dios, lo que esa ofrenda refleja sobre nuestro corazón. Esto nos lleva a la segunda cosa que Jesús está enseñando en estos versículos. Y volvemos a Lucas 16, leemos en el versículo 10 que dice así: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Jesús sigue hablando ahora de un principio porque es bastante popular, ¿verdad? Y muy básico. El que es fiel en lo poco, pues también lo será en lo mucho. El que no lo es en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y casi que esto podría considerarse como sabiduría popular, ¿no? Si tienes a un político que quizá en su vida particular pues todo lo paga en negro para ahorrarse impuestos, pues quizá lo más probable es que no sea el más indicado para manejar la economía entera de un país, por ejemplo. De la misma manera, si mientras nosotros tenemos poco, ya no somos fieles al Señor, poca esperanza tendremos de ser fieles si en algún momento tenemos mucho. Algunos viven con la falsa ilusión de que si el Señor me diera un poco más, entonces yo podría ofrendar. Vamos, te hacía la Sagrada Familia aquí en Vilanova, ¿verdad? Algunos vivimos con esa ilusión quizá de que si el Señor me diera un poco más, entonces yo ya podría ser generoso. Pero eso no es lo que Dios nos dice. Dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, por mucho que tenga, nunca tendrá suficiente. Siempre querrá un poco más, un poco más, un poco más. Ahora, lo que Jesús también está diciendo es algo mucho más grande que este simple principio de vida. Lo cierto es que Jesús se está refiriendo a que todo lo que tenemos en esta vida, a estos bienes terrenales, Él se refiere como lo poco. O sea, todo lo que tenemos en nuestra vida es lo poco para Jesús. Es decir, que sea que tengas un sueldo con el que casi no llegas a final de mes, sea que tengas, pues yo qué sé, 4 casas, 10 coches, 5 empresas, para Dios todo eso está metido dentro de una categoría, que es lo poco. Para Dios eso es poco. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo podemos pensar, no? Pues eso, alguien que tiene un montón de empresas entra en esa categoría de lo poco. ¿Qué sentido tiene decir eso? Bueno, fijaos cómo Jesús lo compara con algo muchísimo más grande y verdadero. Versículos 11 y 12. Dice, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, de esas riquezas terrenales, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué está diciendo otra vez aquí Jesús? Dos cosas tremendamente importantes. Por un lado está diciendo que todo lo que tenemos, todos nuestros bienes materiales, terrenales, no son nuestros. Está diciendo que son ajenos, si no sois fieles en el uso de lo ajeno. Tú puedes creer que el dinero que tienes en el banco es tuyo porque aparece tu nombre en la cuenta. Tú puedes pensar que tu coche, tu casa son tuyos porque están a tu nombre.
Pero lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice, es que no te engañes. Nada de lo que tienes es tuyo. Todo, absolutamente todo, es del Señor. Y aunque no nos damos cuenta, lo cierto es que nada de lo que disfrutamos en esta tierra es realmente nuestro. Ahora estamos hablando de lo material, de lo terrenal, pero es que si pensamos en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, no son realmente nuestros. ¿De quién son? Son del Señor. Todo lo que tenemos son cosas que Dios nos ha confiado a nosotros y que nos las ha dado para que las administremos. ¿De qué iba la parábola que hemos dicho? De un mayordomo, ¿verdad? ¿Qué hacen los mayordomos? Los mayordomos administran cosas que no son suyas, ¿verdad? Tú organiza esto, pero en ningún caso el mayordomo piensa, bueno, esto es mío. Pues nosotros muchas veces fracasamos al entender que somos mayordomos, que todo lo que tenemos en esta vida es del Señor y que Él nos lo ha delegado para administrarlo, pero no nos pertenece. Nosotros simplemente estamos llamados a administrar de forma sabia, de forma astuta, lo que Dios nos ha dado. Eso es una de las cosas que está diciendo Jesús. Por otro lado, está diciendo algo maravilloso, está diciendo algo tremendo. Y está diciendo que aunque lo que disfrutamos ahora son riquezas pasajeras, temporales, que no nos pertenecen, hay unas riquezas verdaderas que sí serán nuestras. Hay algo que viene después que no será un préstamo, que ya será totalmente nuestro. Todo lo que tenemos aquí es nada en comparación con lo que Dios nos ha prometido. Obviamente no estamos hablando que si has sido fiel aquí en la tierra, en el cielo tendrás un chalet con piscina o sauna o lo que sea. No estamos hablando de este tipo de riquezas. Pero Jesús está diciendo que lo que tenemos aquí es ajeno y que es temporal, pero que Dios nos va a dar unas verdaderas riquezas y dice, ¿quién nos dará lo vuestro? Que serán nuestras de verdad. Y si tenemos clara esta realidad, entonces vamos a vivir mucho mejor y vamos a invertir de una forma mucho más astuta todo lo que Dios nos ha dado. Si realmente todo lo que tenemos le pertenece a Dios, entonces podemos dar libremente, podemos ser generosos, podemos obedecer a Dios porque todo lo que tenemos es suyo. Si todo lo que tenemos no nos pertenece, entonces ya no tenemos que estar sufriendo constantemente por si nos va a faltar esto o nos va a faltar lo otro, por si de aquí a unos años voy a necesitar lo que sea. Si todo lo que tenemos es de Dios y lo estamos administrando conforme a lo que dice su palabra, entonces podremos vivir tranquilos que Él va a cuidar de lo que es suyo. Por otro lado, si vivimos bajo la ilusión de que lo que tenemos es nuestro, entonces vamos a vivir una vida miserable. Hace poco, antes de venir aquí a Vilanova, Sara y yo pasamos por una situación familiar un poco complicada, cambiamos de piso y la cosa se complicó, nosotros confiamos demasiado quizá en los bancos y llegó un punto que Sara y yo estuvimos a punto de perderlo todo, de quedarnos sin nada, digamos, ¿de acuerdo? Y recuerdo pues que eran días de un poco de tensión, la verdad, estábamos un poco intranquilos y recuerdo llamar a mi padre ese día. Era como el día definitivo, o sea, la cosa se tenía que resolver ese día, si no, todo iba mal. Y recuerdo llamar a mi padre, seguir explicándole un poco lo que estaba pasando, y recuerdo lo que me dijo. Dice, hijo, tranquilo, eso es del Señor. Y si es suyo, Él se encargará de protegerlo. Si es del Señor, no te preocupes, porque Él lo guardará. Y recuerdo que aunque no había cambiado nada la situación en ese momento, el darme cuenta que eso no era nuestro, me dio una paz, no lo puedo describir con palabras.
Jesús nos llama a vivir como si todo lo que tuviéramos en esta tierra no fuera nuestro. Y no es nuestro, es del Señor. Y Jesús acaba esta enseñanza con unas palabras que conocemos bien, ¿verdad? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Al final, lo que nos tenemos que dar cuenta es que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto es como si a un jugador de fútbol le dicen que eres de los dos equipos. Eres de este y de este. ¿Qué haría ese jugador? No puede hacer nada, porque cada acción que haga favorecerá a un equipo y perjudicará al otro. Cada pase que dé, cada movimiento que haga dentro del campo, siempre va a favorecer a uno y va a perjudicar al otro. Bueno, Dios nos está diciendo que lo mismo pasa con Dios y las riquezas. No podemos tener dos camisetas, no podemos ser de dos equipos. Porque o beneficias a uno y perjudicas al otro, o al revés. Ya lo dijimos hace una semana, no podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de la luz. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos quiere hacer entender que nuestra actitud hacia el dinero y los bienes terrenales de alguna manera demuestran quién es nuestro verdadero Dios. Ya lo dijo en Mateo 26, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Corremos el peligro de que el dinero, de que las posesiones se conviertan en nuestro Dios. Y quizá no en el sentido de una ambición desmedida, no es en el sentido, quiero más dinero, quiero más riquezas, sino que podemos correr el peligro de que pongamos nuestra seguridad en el dinero. No en el sentido que deseamos más, sino que vivo tranquilo porque tengo este colchón en el banco. Vivo tranquilo porque sé que si me pasa algo, tengo esto. Tengo este piso, tengo esto no sé qué, y eso me da paz para vivir. El dinero puede convertirse en nuestro Dios en el sentido de que el dinero puede darnos la seguridad y la paz para vivir que solo debemos tener en el Señor. Y lo cierto es que para muchos de nosotros tener tanto dinero en el banco se convierte en una especie de ídolo porque pensamos que si tenemos eso ya podemos vivir tranquilos y si nos pasa cualquier cosa podremos hacer frente a todo lo que nos venga. El dinero se puede convertir en nuestro ídolo aun cuando no tenemos prácticamente nada también, porque pensamos que cuando tengamos algo de dinero entonces ya seremos felices. Cuando tenga un piso en propiedad, entonces ya estaré bien. Cuando tenga esto y lo otro, entonces ya estaré bien. ¿Y qué estamos haciendo de eso? Pues un ídolo, ¿verdad? Eso es lo que me dará paz y tranquilidad. El dinero fácilmente puede convertirse en nuestro Dios si no vamos con cuidado. Ahora, quizá, después de escuchar algo así, pues te das cuenta de que, ostras, no he administrado bien lo que el Señor me ha dado hasta la fecha. Quizás te sientes mal porque no has sido fiel con lo que Dios te ha dado. Si este es el caso, por favor, no te vayas de aquí desanimado, sino vete con esperanza. ¿Cuál es la parábola que Jesús ha explicado justo antes de esta? La del el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Quién era este hijo pródigo? Un hijo que ¿qué? Que malgastó todo lo que había dado su padre, ¿verdad? Y cuando estaba allí, a lo lejos, estaba ya dándose cuenta de qué he hecho con mi vida, entonces ¿qué hizo ese hijo? Volver al padre. ¿Qué podemos hacer nosotros si nos hemos dado cuenta que hemos malgastado lo que Dios nos ha dado hasta ahora? Quizá no ha sido el dinero, nuestras posesiones, quizá ha sido nuestra vida. Quizá hemos estado invirtiendo nuestros esfuerzos, nuestra atención en cosas que no importan para nada, en cosas que son totalmente secundarias. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues volver al Padre, a un Padre que es compasivo, a un Padre que no es rencoroso, un Padre que nos está esperando con los brazos
abiertos. Por último, es necesario que acabemos recordando una cuestión importante. Porque si nos quedamos aquí, quizá alguien puede irse esta mañana pensando que uno llega al cielo, a esas moradas eternas, por haber manejado bien lo que Dios le había dado aquí, ¿verdad? Si soy un buen administrador, si invierto todo en el reino de Dios, entonces el Señor me abrirá las puertas del cielo de par en par y allí entraré y estaré en su gloria. Pero si pensamos eso, no hemos entendido el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Si podemos algún día disfrutar de esas riquezas verdaderas, si podemos disfrutar algún día de esas moradas eternas, será solo porque tenemos un Dios generoso. Porque tenemos un Dios que dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Un Dios que nos regaló lo más valioso que tenía para salvarnos. Pablo a los Corintios le dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaráis a ser ricos. No sé cómo te has administrado hasta ahora en tu vida, no me interesa, ¿de acuerdo? Pero déjame decirte, aprovecha lo que Jesús ha hecho. Sírvele con tus posesiones, sírvele con toda tu vida, no para ganarte el cielo, sino como una respuesta de gratitud al gran amor y a la gran generosidad que Dios te ha mostrado en Jesús. Entonces, no ofrendes tampoco a esta iglesia ni a ninguna otra iglesia por obligación, no ofrendes porque crees que Dios te está vigilando con una lupa. Ofrenda, invierte en lo eterno porque Dios te ama y Dios ha dado a su Hijo Jesús para bendecirte. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros individualmente a ministrar lo que Él nos regala, pero también como iglesia, que seamos sabios a la hora de invertir lo que tenemos. Así que por favor, libremente, algunas oraciones y seguimos con nuestro culto.